Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, genera mucha curiosidad y también algo de inquietud, ¿no? Sí, bastante. El futuro del trabajo, con todo esto de la inteligencia artificial, los robots, la automatización. Tenemos un análisis internacional súper detallado. Ajá. Es un informe de PwC con datos de la OCDE, de un montón de gente, más de 200,000 trabajadores en 29 países. Sí, es muy completo. Y la idea es tratar de entender, bueno, qué trabajos podrían verse más afectados, cómo cambian esos riesgos y qué significa todo esto en la práctica. Exacto. Porque la pregunta típica, la que siempre sale es, ¿nos van a quitar el trabajo los robots? Pero parece que la cosa es más compleja que un simple sí o no, ¿verdad? Mucho más compleja. Definitivamente. Digamos, equilibrada, basada en lo que dice este estudio. ¿Empezamos este análisis a fondo? Perfecto. Vamos a ello. De acuerdo. Entremos en materia. Este análisis es bastante denso. ¿Cuál es el panorama general? ¿Cómo pinta el futuro del trabajo según esto? ¿Hay alguna forma, alguna estructura para entenderlo mejor? Sí, totalmente. Un concepto clave que usa el estudio y que ayuda mucho a entenderlo es la idea de las olas de automatización. Olas. Sí, como fases que se van superponiendo. No es todo de golpe. Identifican tres principales. La primera la llaman la ola algorítmica. Y esta, de hecho, ya está aquí. Ok, ya la estamos viviendo. Exacto. Se enfoca en automatizar tareas, digamos, computacionales sencillas. Análisis de datos estructurados. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues piensa en cálculos básicos, análisis de hojas de cálculo, cosas que antes se hacían más manualmente. Los sectores como finanzas, información, comunicaciones, son los primeros en notar el impacto. Entendido. O sea, automatización de tareas de números, de datos claros, ¿no? ¿Y la segunda ola? ¿Cómo sigue esto? La segunda es la ola de aumento. Se espera que esta gane fuerza pues hasta finales de esta década, de los 2020. Aumento. ¿Aumenta qué? Aumenta las capacidades humanas. Aquí la tecnología ya interactúa más con las personas. Hablamos de automatizar tareas como rellenar formularios, comunicaciones estándar, análisis un poco más complejos. Y también incluye ya robots físicos, pero en entornos más controlados. Piensa en los robots que mueven paquetes en un almacén, ¿sabes? Ah, claro. O drones para inspeccionar cosas. Es un mismo. La clave es que la tecnología aumenta, apoya en tareas administrativas, ayuda en algunas decisiones. Interesante. Pasamos de automatizar cálculos a una especie de colaboración. Ya es un cambio distinto. Y la tercera ola. Esa me imagino que es la más llamativa. Sí, esa es la ola de autonomía. Se espera que llegue a su madurez, digamos, a mediados de la década de 2030. Ok, falta un poco más. ¿Sí? Y esta es la que quizás se asocia más con la idea de robots que tiene la gente. Ajá. Implica automatizar trabajo físico, destreza manual y sobre todo resolver problemas en entornos dinámicos del mundo real que necesitan respuestas rápidas, adaptativas. Ahí entran los coches autónomos, por ejemplo. Clarísimo. Coches autónomos en transporte o robots ya muy avanzados en fábricas, en construcción, máquinas operando solas en escenarios complejos. Qué bien planteado esto de las olas. No es todo a la vez, sino fases distintas con impactos diferentes. Ahora, el informe analiza 29 países muy diferentes. ¿Esto afecta igual a todos o hay muchas diferencias entre, no sé, Alemania y México, por decir algo? Las diferencias son enormes y entenderlas es fundamental. El riesgo potencial de que se automaticen empleos existentes para principios de los 2030 varía muchísimo. ¿Sí? ¿Tanto así? Muchísimo. Mira, por ejemplo, algunas economías de Asia Oriental, como Corea del Sur, o nórdicas, como Finlandia, tienen estimaciones de riesgo relativamente bajas, sobre el 20-25%. Ok, un cuarto de los empleos, más o menos. Sí, pero en el otro extremo, algunas economías de Europa del Este, como Eslovaquia o Eslovenia, podrían superar el 40% de riesgo potencial. Vaya, casi el doble. ¿Y eso por qué? ¿Por qué países como Corea o Finlandia, que son súper tecnológicos, tendrían menos riesgo que Eslovaquia? ¿Suena raro? Es una combinación de factores, ¿eh? Primero, la estructura industrial. Si un país depende mucho de la manufactura o el transporte, pues tiene más riesgo a largo plazo, sobre todo con esa ola de autonomía que viene. Claro, por los robots y los vehículos autónomos. Exacto. Segundo, los niveles educativos de la gente.
Una fuerza laboral con más estudios tiende a ser más flexible, a tener trabajos con tareas menos fáciles de automatizar. Eso protege. Entiendo. Y tercero, algo que puede sonar contraintuitivo, la adopción tecnológica que ya existe. Países como Japón o Corea del Sur, que ya tienen muchísimos robots industriales, Ajá. pues igual ya están más adaptados. Sí, sintieron la primera ola, la algorítmica, pero su economía y su gente ya empezaron a ajustarse. Están, digamos, más preparados para lo que viene. O sea que tener ya robots no significa necesariamente más riesgo futuro, sino quizás más experiencia en adaptarse. ¿Podría ser parte de la explicación? Sí. Mientras que países como Estados Unidos, que anda por el 38% de riesgo, o Reino Unido, con un 30%, tienen grandes sectores de servicios, pero también mucha gente con menos cualificación. Están como en medio. ¡Qué interesante! O sea, la educación de la gente puede ser clave para la resiliencia a largo plazo, una lección importante para las políticas, ¿no? Sin duda. Y si miramos por sectores económicos, mencionaste finanzas, transporte, ahí también hay muchas diferencias. Muchísimas. Tanto en cuánto riesgo hay como en cuándo se espera el mayor golpe, digamos. A ver, dame algunos ejemplos. O al principio, con la ola algorítmica, por el análisis de datos y eso. Claro. Pero luego su riesgo total se estabiliza, como en un 30%. No sube mucho más. Ok. Ahora, transporte y almacenamiento. Poco riesgo al principio, pero ¡boom! Se dispara a largo plazo. Podría llegar hasta un 52% para los 2030. Más de la mitad por los vehículos autónomos, claro. Exacto. La ola de autonomía les pega de lleno. La manufactura también tiene un riesgo alto a largo plazo, sobre el 45%. También por la robótica avanzada. ¿Y sectores con menos riesgo? Pues salud humana y trabajo social. Ahí el riesgo potencial es bastante más bajo, sobre el 21%. Y educación es el que sale con el riesgo más bajo de todos, apenas un 8%. Un 8% en educación. Vaya diferencia con transporte. Es enorme. Y la razón principal está en el tipo de tareas que se hacen en cada sector. Ajá. Los que tienen muchas tareas manuales, repetitivas, rutinarias, como transporte o manufactura, pues son más vulnerables a largo plazo. Los que tienen tareas de cálculo sencillas como finanzas, lo son a corto plazo. ¿Y los que menos? Los que dependen mucho de la interacción social, la empatía, la creatividad, el juicio complejo, como salud o educación. Esas son habilidades humanas que, hoy por hoy, las máquinas no replican fácilmente. Entendido. El tipo de tarea es clave y explica cuándo pega cada ola. Y eso nos lleva directamente a las personas que hacen esas tareas. ¿Qué dice el informe sobre cómo afecta esto según la educación, el género, la edad? Empecemos por la educación, que ya dijiste que era importante a nivel país. ¿Se confirma para las personas? Se confirma, pero de una manera rotunda. Es uno de los hallazgos más claros y, bueno, con más implicaciones. Fíjate en las cifras de riesgo potencial mediano para los 2030. A ver. Trabajadores con educación baja, digamos secundaria o menos, 44% de riesgo. Ok, alto. Con educación media, baja al 36%. Mm. Y con educación alta, universitaria o más, se desploma. Solo un 11%. 11% es una diferencia brutal. Casi 4 veces menos riesgo si tienes estudios superiores. Exacto. Es enorme. Esto sugiere que la educación no solo te ayuda a adaptarte, sino que igual los trabajos de gente con más estudios usan la IA como herramienta en lugar de ser reemplazados por ella. Va por ahí, sí. Refleja dos cosas. Por un lado, que la gente con más formación, pues, suele tener más capacidad para aprender cosas nuevas, para adaptarse. ¿Lógico? Y por otro lado, que sus trabajos a menudo implican supervisión, pensamiento crítico, diseño, creatividad, comunicación compleja, habilidades que complementan muy bien a la IA. De hecho, el informe sugiere que esta gente hasta podría haber mejoras salariales por el aumento de productividad. ¡Qué interesante! Ahora, el género. Siempre se oye que esto va a afectar más a las mujeres porque hay muchas en oficinas, en administración. ¿El informe dice eso? Es más complicado. El patrón cambia según la ola que mires. ¿Ah, sí? Sí, en las primeras olas, la algorítmica y la de aumento, los datos sí sugieren que las mujeres podrían verse, en promedio, relativamente más afectadas. ¿Por esos trabajos de oficina que mencionas? Exacto, por su mayor presencia histórica en esos roles administrativos, de soporte. Tareas que el software y el análisis de datos automatizan fácil al principio. Ok, eso encaja con lo que se suele decir.
Pero, ojo, si miras el impacto acumulado hacia la ola de autonomía, la de largo plazo, el panorama cambia. Ahí no. Ahí los hombres podrían enfrentar un riesgo potencial total mayor. La mediana que estiman para los 2030 es del 34% para hombres frente a un 26% para mujeres. Anda, eso sí que va en contra de la idea general. O sea que a la larga, los trabajos más masculinos podrían estar en más riesgo. Precisamente. La razón es que hay más hombres en sectores como transporte, piensa en conductores, manufactura, operarios, construcción, trabajos muy físicos. Ajá. Y esos son los sectores que más va a impactar la automatización física, los vehículos autónomos de la tercera ola. Claro, tiene sentido. Y si cruzas esto con la educación, cuidado. El grupo con el mayor riesgo potencial a largo plazo son los hombres con bajo nivel educativo. Para ellos, el riesgo podría superar el 50%. Más de la mitad. Vaya. Qué importante ver cómo interactúa todo. La tecnología, el sector, el género y la educación. Nos queda la edad. ¿Es tan decisivo como la educación o el género? Parece que las diferencias generales por edad son menos marcadas que por educación, al menos en el riesgo total a largo plazo. Ok. Es verdad que los trabajadores mayores, de 55 para arriba, pues podrían tener más lío para adaptarse, para aprender cosas nuevas, ¿no? Comparado con los jóvenes. Sí, suele pasar. Pero los jóvenes, los menores de 25, tampoco se libran del riesgo, ¿eh? También hacen muchas tareas automatizables. Su ventaja, en teoría, es que podrían aprender más fácil las nuevas habilidades digitales, si les dan la formación, claro. Si se invierte en ellos. Exacto. Y un dato curioso entre los jóvenes. Hay diferencia de género. Los hombres jóvenes tienen un riesgo potencial bastante más alto, 46%, que las mujeres jóvenes, 20%. ¿Y eso? Probablemente por el tipo de trabajos de entrada que suelen tener unos y otras en sectores como comercio o manufactura. Entiendo. Parece que al final, la capacidad de seguir aprendiendo es más clave que la edad que tengas en el carnet. Bueno, recapitulando. La educación es crucial. El género tiene un patrón complejo que cambia con el tiempo. Y la edad importa menos en general, pero con matices. Ahora sí, la gran pregunta. ¿Todo esto significa que vamos a un futuro con un montón de gente sin trabajo? ¿Desempleo masivo? A ver, aquí hay que poner dos matices importantísimos que el propio análisis recalca para no caer en el alarmismo. Ok, fundamental. Primero, estas cifras son riesgo potencial basado en si es técnicamente posible automatizar algo. Ajá. Que se pueda técnicamente no significa que se vaya a hacer ya ni en todos lados. La adopción real depende de la economía, compensa cambiar humano por máquina, de las leyes, las regulaciones. Claro, la normativa sobre IA. ¿Quién es responsable si algo falla? Exacto. Y también de la aceptación social. ¿Nos fiaremos de un diagnóstico médico de una IA? ¿Subiremos a un coche sin conductor sin miedo? Todo eso influye. Y la propia inercia de las empresas. Ok, primer matiz. Potencial no es igual a real. ¿Y el segundo? El segundo, y este es clave desde la perspectiva histórica y económica. La tecnología, incluida la automatización, no solo destruye empleos, también crea empleos nuevos. Ah, eso es importante. Sí, es algo que se ve consistentemente en los análisis económicos. La automatización aumenta la productividad y eso genera nueva riqueza, nuevos ingresos. Y ese dinero se gasta. Exacto. Se gasta en la economía creando nueva demanda de bienes, de servicios. Y eso necesita gente, trabajo humano para cubrirla. Algunos estudios sugieren que el efecto neto, al final, sobre el número total de empleos podría ser neutral o incluso un poquito positivo. Bueno, eso da una perspectiva más equilibrada. Pero claro, los empleos que se destruyen no son los mismos que se crean. ¿Qué tipo de empleos nuevos esperan? ¿Dónde van a estar? Pues precisamente en áreas que necesitan esas habilidades humanas que decíamos que son difíciles de automatizar. Creatividad, empatía. Exacto. Creatividad, inteligencia emocional, colaboración compleja, resolver problemas nuevos, no estructurados. Piensa en sectores como la salud, sobre todo cuidados personales, la educación más personalizada, servicios profesionales, personales, industrias creativas, entretenimiento. También, claro, todo lo relacionado con desarrollar, implementar y mantener la propia tecnología de IA y robots. Claro, alguien tiene que hacer y arreglar los robots. Y también se espera crecimiento en empleos ligados a la sostenibilidad, la economía verde y en construir y mantener infraestructuras nuevas, tanto físicas como digitales. Entendido. O sea, una transformación profunda.
Se pierden unos empleos, se ganan otros. No es solo destrucción, pero la transición no será fácil, no. Esto tiene implicaciones enormes. ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos, las empresas para manejar esto? Implicaciones enormes, sí. Y se necesita actuar. Para los gobiernos, la prioridad número 1 debería ser invertir masivamente en educación y en formación continua, a lo largo de toda la vida. El famoso lifelong learning. Seguir aprendiendo siempre. Exacto. Y no solo en habilidades digitales y STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, mates, que son importantes, claro, Sino también, sino también, y quizás más importante aún, en esas habilidades blandas. Sociales, creatividad, pensamiento crítico, adaptabilidad, resiliencia. La meta es preparar a la gente para trabajar con la tecnología, no para competir contra ella. entiendo. ¿Algo más para los gobiernos? Sí. Pueden fomentar la creación de empleo en sectores con futuro, invirtiendo en infraestructuras, apoyando la innovación. Y muy importante, reforzar las redes de seguridad social. Para ayudar a la gente que se quede atrás en la transición. Claro, para apoyar a la gente y a las comunidades que lo pasen peor. Aquí entra el debate sobre cosas como la renta básica universal, ¿sabes? La idea de dar un ingreso a todo mundo. Sí, se habla mucho de eso. Un papel muy activo para el sector público. ¿Y las empresas? ¿Qué les toca hacer? Aparte de poner la tecnología, ¿tienen alguna responsabilidad? Las empresas están en una posición doble. Por un lado, la oportunidad es gigante. Aumentar productividad, mejorar calidad, personalizar productos, crear servicios nuevos. El estudio calcula que la IA podría sumar $15 billones al PIB mundial para 2030. ¡Una barbaridad! Pueden optimizar casi todo, pero también tienen restricciones. Cuesta dinero implementar esto. Hay líos con las regulaciones de datos. Tienen que integrar lo nuevo con lo viejo, gestionar el cambio con los empleados, los clientes. No es tan fácil. Y ahí entra su responsabilidad. El análisis insiste mucho en que adopten un enfoque de IA responsable. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues ser éticos, transparentes, poner a las personas en el centro, proteger la privacidad, evitar que los algoritmos tengan sesgos y, fundamental, invertir en su propia gente, en su fuerza laboral. ¿Invertir cómo? ¿Qué pueden hacer las empresas para ayudar a sus empleados a adaptarse en vez de simplemente echarlos? Pues verlos como una pieza clave en esta nueva era, no solo como un coste. Significa invertir de verdad en reentrenarlos, reskilling, y en mejorar sus habilidades, upskilling. Tanto digitales como las otras, las blandas. Exacto, las dos. Significa diseñar nuevos puestos de trabajo que combinen lo mejor de las personas y lo mejor de la IA. Crear caminos para que la gente pueda moverse a esos nuevos roles. Requiere un cambio de chip, pensar menos en ahorrar costes ya y más en invertir en la gente a largo plazo. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Intentemos resumir esta exploración, que ha sido densa. La automatización avanza, no hay duda. Pero el futuro del trabajo, según este análisis, no parece una película de ciencia ficción con desempleo masivo asegurado. No, para nada. Es un panorama mucho más complejo, lleno de matices. El impacto cambia un montón según donde mires. El país, el sector, la educación, el género. Y viene por fases, por esas olas. Exacto. La palabra clave al final es adaptación. Y no es solo cosa de cada uno. Necesita un esfuerzo de todos. ¿De quiénes? De los individuos, claro, comprometiéndonos a aprender siempre. De las empresas, invirtiendo en su gente y usando la tecnología con responsabilidad. Y de los gobiernos, facilitando la educación que necesitamos, apoyando el empleo de calidad y asegurando que haya redes de protección. Un esfuerzo conjunto. Sí, el resultado final no dependerá solo de lo potente que sea la tecnología, sino de las decisiones que tomemos todos sobre cómo usarla y cómo repartir sus beneficios. Y para dejar una reflexión final a quienes nos escuchan, más allá de cómo afecte a nuestro propio trabajo, que es lo que hemos visto hoy, ¿cómo creen que esta presencia cada vez mayor de la automatización en la vida diaria, coches autónomos, asistentes virtuales por todos lados, IA ayudando a los médicos, podría cambiar nuestras relaciones sociales, la forma en que interactuamos, incluso cómo se organizan nuestras comunidades en los próximos 10 o 15 años? ¿Qué dinámicas nuevas saldrán de vivir cada vez más cerca de sistemas inteligentes? Alpha Tech. Conectamos tu negocio al futuro.